Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Tecnología Fácil. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos liberar un teléfono de la compañía Telcel y utilizarlo en cualquier compañía como Movistar, AT&T, Unifón, Virgin Mobile o cualquier compañía de su preferencia. En tutoriales anteriores ya había mostrado cómo podemos liberar equipos de Movistar y de AT&T. Si ustedes tienen equipos de estas compañías pueden ir a mi canal y buscarlos como tal, o en la descripción de este tutorial les voy a dejar la liga para que vayan. Ambos procesos son muy rápidos y muy fáciles de realizar y sin necesidad de acudir al centro de atención de cada una de estas empresas. Y al igual que estos tutoriales, este tutorial también va a ser con el mismo esquema, de una manera muy fácil y muy rápida, siempre y cuando el equipo se preste a desbloquearlo bajo este proceso. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de Telcel, que sería telcel.com, y aparece como Telcel en la red. Ya estando en la página buscamos el apartado de Mundo Telcel, o bien pueden ir directamente a la liga que voy a dejar en la descripción de este tutorial. Ya estando en este apartado nos vamos hasta la parte inferior de la página y en el apartado de accesos rápidos buscamos la opción que dice desbloqueo de equipos. Y la liga de esta página es la que va a estar en la descripción de este tutorial para que vengan directamente a ella. Y antes de continuar, por favor, como dice la página, lean la información que está aquí. Básicamente les da referencia de los equipos que sí pueden ser liberados por medio de este método, tanto en prepago, amigo de Telcel, como en plan tarifario, y les da algunos requisitos básicos, como si tienen plan tarifario, que el plan ya debe de haber concluido y no tener ningún adeudo pendiente, o que en ningún caso los equipos que estén dados de alta en la base de equipos reportados como robados no van a poder ser liberados. También les menciona que los equipos van a ser desbloqueados bajo las herramientas, software y estándares que los mismos fabricantes les proporcionan. Entonces habrá equipos que puedan ser desbloqueados por medio de email, que es este método, o que tendrán que ser desbloqueados por medio de un programa que elimine el bloqueo. También menciona un poco más adelante que para ser liberados por medio de este método de email deben de contar con el número original con el que fue comprado el equipo, porque por medio de este número va a ser enviado el código con el cual van a poder liberar el equipo. Esto es independiente de que todavía sean usuarios de Telcel o no. Y se lo recalcan porque el número con el cual venía el equipo está integrado en la misma base de datos. Entonces esto es muy importante. Les voy a poner un ejemplo de equipos que no pueden ser desbloqueados. Este es un Galaxy S4. Este equipo también es de Telcel, pero en el caso de él tiene que ser desbloqueado por medio de software. Entonces nosotros vamos a buscar nuestro equipo empezando por el fabricante. Y enseguida el modelo. Si no saben cuál es el modelo exacto de su equipo, no me estoy refiriendo a Galaxy S4 como tal, sino nos estamos refiriendo al modelo como tal del fabricante. Entonces tienen que ir al apartado de configuración, buscan la opción de acerca de este equipo, generalmente es una de las últimas opciones, y buscan la opción que dice número de modelo, y este es el modelo que va a aparecer en la página, que sería SGH. Y como pueden ver aquí aparece que es el mismo SGH y 337M, y aquí sí me aparece como Galaxy S4. En algunos modelos es posible que les aparezca con esta nomenclatura. Aquí vamos a comprobar que no somos un robot. Pulsamos en consultar y en la parte de abajo me aparece que sí se puede desbloquear por este método. La verdad es que yo cuando lo desbloqueé no me aparecía esta opción. Obviamente esto fue antes de la cuarentena, no creo que haya cambiado esta situación, pero bueno, aquí me aparece que introduzca el código
email del equipo y el número con el cual fue comprado este equipo. Si ustedes no saben cuál es el número email de su equipo, solamente van a abrir el menú de llamadas y van a pulsar asterisco almohadilla 06 almohadilla o gato, y de esta manera les va a dar el email del equipo que quieren liberar. Ya teniendo estos datos, ponen el número aquí en esta parte, el número telefónico, su email, pulsan en consultar y en cuestión de minutos les regresan un mensaje con la clave que libera el equipo. Ya teniendo su código, lo que van a hacer es apagar su equipo y extraer su chip de Telcel. Y obviamente deben de tener también el chip que van a poner de la otra compañía. Este es de Unifón, por ejemplo. Como pueden ver, este equipo todavía trae el logo de Telcel. Van a poner su chip de la otra compañía. Y al momento de que entre al sistema les va a pedir un código de desbloqueo. Van a ingresar los dígitos que les enviaron por medio de mensaje. Y al pulsar aceptar, en ese momento ya va a entrar el equipo. Obviamente este equipo ya no va a poder realizar esto porque ya está liberado, pero este es el proceso que deben de hacer. Y como ya te había comentado, si tu equipo no se puede desbloquear por este método, tendrás que llevarlo al centro de servicio de clientes de Telcel. No es centro de atención a clientes, es centro de servicio. Entonces tendrás que buscar, por ejemplo, en Google Maps, cuál es el más cercano a tu domicilio. Como este, que es un GTE 1205Q Eider. Realmente no sé ni cuál sea este equipo, solamente lo puse porque fue la primera opción que me apareció. Y como dice aquí, para desbloquear el equipo Eider es necesario acudas al centro de atención a clientes Telcel, debido a que se requiere utilizar alguna herramienta provista por el fabricante para realizar el desbloqueo de tu equipo. No tiene ningún costo, solamente tienes que llevarlo. Bien amigos, ojalá que este tutorial le haya sido de utilidad a alguien. Si así fue, no olviden ver los otros videos de mi canal para que de esta manera me ayuden a crecer más y probablemente exista alguno que les sea también de utilidad. No olviden suscribirse y pulsar me gusta en cada uno de ellos y los veo en el próximo tutorial. Muchas gracias amigos.